Aunque no causó ninguna lesión a All for One, de manera similar, All for One no pudo hacerle nada a Garen. Pero All in One no parecía pensarlo. Mi espacio-tiempo es infinito. Tarde o temprano, podré dar a luz a un espacio-tiempo especial que puede matarte. Desde el momento en que fuiste envuelto por mi espacio-tiempo, ya eras impotente. Dijo. En este momento, el dragón plateado que una vez más fue envuelto por el espacio-tiempo venenoso se detuvo y no destruyó inmediatamente este espacio-tiempo. Aunque estaba atrapado en un espacio y tiempo infinitos. Sin embargo, actuó lentamente y sin prisa. Solo quiero probar de cuántos tipos de espacio-tiempo estás hecho. Tengo mucha curiosidad por la esencia de tu vida. Dijiste que tienes un espacio-tiempo infinito. Me temo que no puedo estar de acuerdo con eso. Ya he confirmado que el espacio-tiempo que forma tu cuerpo es limitado. Son billones de ellos. Es solo que puedes romperte y regenerarte. Después de una pausa, la voz del dragón plateado gradualmente se volvió arrogante. Sin embargo, hay un límite para la regeneración del espacio-tiempo en tu cuerpo. Mientras excedas el límite de tu llamado espacio-tiempo infinito, colapsarás. Todo en uno se volvió serio. Wen. Mientras el tiempo y el espacio temblaban, una hermosa espada de divinidad que estaba hecha completamente de cristales y llevaba la voluntad de destrucción apareció frente al dragón plateado. Fue agarrado por la garra del dragón plateado que ya se había puesto de pie. Al mismo tiempo. El dragón plateado y la espada destructora del tiempo en sus garras comenzaron a temblar a alta frecuencia. De repente, el dragón plateado desapareció. No, no desapareció. Un gran dragón del tiempo que también era macro y enroscado en el río del tiempo abrió lentamente los ojos. Todavía estaba en la misma dimensión infinita de macro, pero su cuerpo, que se midió en años luz, se extendió a dimensiones infinitas y mundos infinitos creados por el uno de todas las cosas. Ya incluía miles de millones de dimensiones que ocupaban una décima parte del uno de todas las cosas. El río del tiempo se sobrevolvió. Con la espada de destrucción del tiempo forjada a partir de la chispa divina como centro, se formó una espada de destrucción del tiempo aún más grande. Miles de millones de espacio-tiempo. Rompe bajo mi espada. El dragón del tiempo rugió. Al mismo tiempo, la espada de obliteración del tiempo giró y barrió el cuerpo de All for One. Rugir. El espacio congelado se hizo ánicos. El espacio lleno de monstruos gigantes se hizo ánicos. El espacio-tiempo que estaba cubierto por la espesa niebla venenosa se hizo ánicos. El tiempo y el espacio que florecían con innumerables seres vivos se hicieron ánicos. Había dioses, demonios y humanos. El espacio-tiempo que había sido creado por muchas razas se hizo ánicos. Con un solo golpe de la espada de destrucción del tiempo, decenas de millones de espacio-tiempos colapsaron. Innumerables existencias que vivían en estos espacio-tiempos fueron destruidas. Todo por el cuerpo de uno tembló. Bajo la espada del dragón de la eternidad y el tiempo, una décima parte del espacio y el tiempo que componían su cuerpo se hizo ánicos. No podía imaginar cuán aterrador era el poder destructivo. Lo más aterrador fue que una fuerza que era difícil de desafiar estaba borrando sus recuerdos de estos espacios. Él fue incapaz de reconstruir el espacio y el tiempo destruidos. Nacieron esferas de luz en forma de burbuja, y All for One hizo todo lo posible para crear nuevas dimensiones para compensar las lesiones que había sufrido. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse por completo, el dragón del tiempo volvió a cortar. Estruendo. Otro millón de espacio-tiempos destrozados al mismo tiempo. No. El todo para uno, que había estado tranquilo todo este tiempo, ya no pudo mantener su estado racional y rugió. Nunca pensó que Garen tendría un arma tan aterradora que incluso podría destruir el espacio-tiempo completo a voluntad. 2/10 partes de su cuerpo, que era como una esfera de luz, fueron cortadas. Estruendo. Con otra barra, solo quedaban 3/10 partes de los miles de millones de espacio-tiempo. Sin esperar a que Garen continuara cortando, el All for One controló más de 20 millones de espacio-tiempos y se reunió alrededor del dragón del tiempo. Al mismo tiempo, descaradamente destruyó y se autodestruyó. Cuando estos espacio-tiempos fueron destruidos, formaron una gran cantidad de energía que se extendió, causando que las estrellas interminables en el pequeño universo fueran destruidas una tras otra. La luz de las estrellas se extinguió, y el pequeño universo brillante y deslumbrante se oscureció gradualmente. Como centro de la aniquilación del espacio-tiempo, Garen se enfrentaba a la aniquilación de frente. Por supuesto, llevaba el daño más aterrador.
El río del tiempo que formó el cuerpo del dragón del tiempo agitó una enorme ola. Enormes olas que no se podían ver a simple vista surgieron en la superficie del cuerpo del dragón del tiempo. La secuencia de tiempo era caótica, y las escamas del dragón del tiempo colapsaron a gran escala, desapareciendo junto con el tiempo y el espacio. Sin embargo, eso fue todo. Más de 20 millones de espacio-tiempos se hicieron añicos al mismo tiempo, formando una corriente interminable de poder de aniquilación del espacio-tiempo. Sin embargo, este tipo de aniquilación continua del espacio-tiempo se dividió en momentos. Solo el daño causado a Garen en un momento fue efectivo. El resto fueron eliminados y resistidos por las olas del río del tiempo. Más de 30 millones de fragmentos de espacio-tiempo fueron destrozados por Garen. Después de explotar otros 20 millones de espacio-tiempos. Quedó menos de la mitad del cuerpo de All for One. Debido al tiempo y el espacio que Garen había cortado, All for One había olvidado que si quería recuperarse, solo podía crear un nuevo tiempo y espacio. Esto sin duda aumentó la dificultad, por lo que fue difícil para él reconstruir el tiempo y el espacio. Al mismo tiempo, las alas del Chrono Dragón se extendieron, rompiendo algo de espacio y tiempo mientras escapaba del cuerpo dimensional de All for One. Sosteniendo la espada de destrucción del tiempo, el dragón del tiempo continuó cortando a All for One sin piedad. La espada afilada de la destrucción del tiempo vino de frente, y el cuerpo de All for One de repente comenzó a retraerse. Todo en la vida, todas las cosas se convierten en una, el tiempo y el espacio se vuelven uno. Más de 50 millones de esferas de luz y más de 50 millones de dimensiones completas comenzaron a apilarse. En un instante, convergieron en una sola dimensión. El único espacio-tiempo All for One era como una burbuja de ensueño. En la superficie, la barrera espacio-tiempo que estaba separada y en contacto con el mundo real parecía delgada, pero era indestructible. 50 millones de espacio-tiempo combinados, ¿puedes cortarlo? La fluctuación espiritual se volvió violenta, y el All for One, que era como una burbuja de espacio-tiempo, tomó la iniciativa de chocar con el dragón del tiempo. El estado macro no era una buena manera de lidiar con un poder tan concentrado. Wayne. Al mismo tiempo, el dragón del tiempo colapsó y se convirtió en un dragón plateado sólido. Incluso si hay miles de millones de espacio-tiempos, todavía puedo destrozarte. Garen dejó escapar el rugido de un dragón profundo, y la espada destructora del tiempo cortó hacia todos para uno. Aplastaré tu espada y aplastaré tu cuerpo. All-in-One no esquivó, su voluntad espiritual se disparó. En el siguiente segundo, la burbuja chocó con la espada destructora del tiempo. En ese instante, en el momento en que los dos entraron en contacto, todo el microuniverso se vio afectado y el tiempo se volvió caótico. El caos incluso irradiaba desde el microuniverso y se extendió a los otros planos del gran anillo multiverso. Golpe. Una aterradora onda de choque estalló y barrió el pequeño universo. Dondequiera que pasara, miles de millones de estrellas fueron destruidas al mismo tiempo, y el pequeño universo se convirtió en un universo oscuro. Las otras existencias de primer nivel se vieron afectadas y sus corazones temblaron. No pudieron evitar mirar la región del universo donde el Eterno, el dragón del tiempo y el todo en uno estaban luchando. Las burbujas, que eran aproximadamente del tamaño del cuerpo del dragón plateado, se derrumbaron. Fueron bloqueados por la espada de la divinidad fuertemente sostenida por las garras del dragón plateado. Garen sintió un poder incomparable proveniente de la espada destructora del tiempo. El cuerpo del dragón plateado no pudo evitar retirarse. All-in-One fue el primer enemigo fuerte que Garen había encontrado que era capaz de resistir la espada destructora del tiempo de frente sin ser destrozado instantáneamente. Sin embargo, su situación no era buena. Crack crack, el sonido de algo demoledor hizo eco. En la superficie de la burbuja del espacio-tiempo, el lugar donde la espada de la destrucción del tiempo entró en contacto todavía se estaba agrietando. Sin embargo, con un cambio de luz, la pared de cristal espacio-tiempo destrozada fue reemplazada por una nueva capa, apenas manteniendo el orden. Cocine Aurelian. Todos para uno rugieron. La burbuja espacio-tiempo formada por la acumulación de más de 50 millones de espacio-tiempos era extremadamente pesada. Presionó la violenta colisión del dragón plateado, distorsionando la velocidad de la luz a su alrededor, superando la velocidad normal de la luz. No es bueno, él se topará con Garen y llegará al borde del pequeño universo. No puedo detenerlos. Si esto continúa, cuando salgan del pequeño universo, el gran anillo definitivamente se verá seriamente afectado por su batalla.
All for One y el dragón de la eternidad y el tiempo estaban a punto de luchar hasta el límite del pequeño universo. Justo cuando el límite del pequeño universo estaba a punto de romperse, Garen gruñó en su corazón. Dios Garen, ven. Una luz divina se elevó y brilló en el pequeño universo, fusionándose con el dragón plateado. El poder del dragón plateado aumentó un poco más. Garen sin rostro, ven. El río del tiempo surgió, y otro dragón plateado regresó de otra dimensión, entrando en el cuerpo de Garen. El aura de Garen aumentó un poco más. Después de fusionarse con los dos avatares, el dragón plateado en su estado de Trinidad completa no tuvo un aumento en su aura porque los avatares fueron gradualmente incapaces de mantenerse al día con la fuerza del cuerpo principal. Sin embargo, todavía había mejorado un poco. Estas mejoras rompieron el estancamiento entre Garen e Ixotos. La espada destructora del tiempo de repente ganó un nuevo impulso de poder. Poco a poco, centímetro a centímetro, con una postura lenta pero firme, atravesó los 50 millones de capas del muro de cristal del espacio-tiempo de una manera imparable. Luego, en el momento siguiente, se derrumbó. La espada de obliteración del tiempo pasó, dividiendo toda la burbuja del tiempo en dos. All Things as One se dividió por la mitad. All Things for One fue cortado por la mitad por el dragón de la eternidad y el tiempo. Ya no es uno. Esta escena cayó en los ojos de los otros dos dioses exteriores. A diferencia de los compañeros de equipo de Garen que estaban emocionados y animados, no pudieron evitar temblar. El miedo era como una mano invisible estrangulando sus gargantas, casi asfixiándolas. ¿Ixotos, está muerto? ¿Cómo es esto posible? Él es el dios pilar más fuerte. ¿Cómo podría su cuerpo, que fue forjado continuamente por miles de millones de espacio-tiempo, ser destruido? Los dos dioses exteriores se sorprendieron. Sin embargo, dado que estos dos dioses exteriores todavía podían recordar el nombre de todos para uno, era obvio que no estaba completamente muerto. Al mismo tiempo, el dragón plateado levantó la espada destructora del tiempo en lo alto. El resplandor de la espada giraba de un lado a otro sin piedad, barriendo el cuerpo de All for One que había sido partido por la mitad. En un abrir y cerrar de ojos, la división All for One se convirtió en innumerables piezas pequeñas y fragmentos dimensionales que también estaban siendo aniquilados rápidamente. Al final, no quedó nada. Todo en uno había caído por completo. Uf, el dragón plateado dejó escapar un largo suspiro. Matar a este dios exterior no fue una tarea fácil para Garen. Ya había usado más de la mitad de su poder del tiempo, y esto estaba bajo la supresión del multiverso del Gran Anillo. Si estuviera en el viejo multiverso, podría no haber sido capaz de matar a All for One. Él todavía está debilitado en el Gran Ring. Hacia este dios exterior llamado todas las cosas conviértete en una. Garen estaba muy interesado en él, y reconoció su poder. La cabeza de los viejos dioses de los tres pilares no era inmerecida. Garen sintió que si podía reprimirlo y sellarlo, sería mejor mantenerlo como su botín de guerra. Sin embargo, como el uno de todas las cosas, que también controlaba las habilidades del espacio-tiempo, pero tenía un enfoque diferente al de Garen, Garen no estaba completamente seguro de poder sellarlo él firmemente. Además, era mejor matar a un dios exterior de primera categoría directamente para evitar problemas futuros. Incluso sellar y suprimir no era una buena solución. Espera hasta que tengas suficiente confianza para suprimir el todo en uno. ¿Trataré de revivir a él y luego convertirlo en un botín de guerra? ¿Sellar a él y guardarlo lejos? Garen pensó en silencio. Al mismo tiempo, los dos compañeros de equipo del uno de todos, la cabra de la selva negra y Yaratop, tuvieron sus recuerdos del uno de todos en todos borrados en el instante en que el uno de todos en todos murió, convirtiéndose en un espacio en blanco. Solo sabían que tenían un compañero de equipo que había venido al Gran Anillo Multiverso con ellos, pero no sabían quién era ese compañero de equipo y ya no podían recordar su título honorífico o su nombre. Este cambio aterrador hizo que los dos dioses exteriores se asustaran aún más. Cuando sus recuerdos fueron borrados, inconscientemente se resistieron, pero este poder era irresistible e irresistible. Era como si fuera un nivel más alto de poder aterrador que suprimiera por completo el nivel de dioses poderosos, y se originó en el río del tiempo. Ixotos está realmente muerto, bajo el asedio del dios dragón de 9 caras y Anhan. Yaratop se sintió incrédulo. Había pensado que sería el primero en morir cuando fuera asediado por dos seres del mismo nivel. Sin embargo, no esperaba que el más fuerte de los dioses de los tres pilares, el más fuerte All for One, muriera primero, muriendo antes que él y la cabra de la selva negra.
Después de ser atrapados en el pequeño universo por Garen y las otras potencias, Yaratop y la cabra de la selva negra contaban con el All for One. Contaban con este dios pilar más fuerte para derrotar rápidamente al dragón de la eternidad y el tiempo que estaba luchando contra él, luego romper el sello del pequeño universo y traerlos a los dos de regreso al viejo multiverso para sobrevivir a esta trampa de crisis. Yaratotep y la cabra negra del bosque. Ambos confiaban en todos para uno y creían que todos para uno tenía suficiente poder. Sin embargo, el hecho era que el más fuerte y más confiable All for One entre ellos ya había muerto. En el dominio del espacio-tiempo, en el dominio en el que soy competente, el todo en uno en realidad no es un rival para este dragón de la eternidad y el tiempo. Yaratop y la cabra de la selva negra murmuraron en sus corazones. Su ya pesado estado de ánimo se volvió aún más sombrío. Al mismo tiempo, el dragón plateado volvió su mirada hacia la cabra de la selva negra. Alrededor de la cabra de la selva negra, había innumerables descendientes de carne y hueso. Cada uno de ellos parecía extraño, feroz, sangriento y aterrador. A través de estas crías, la cabra de la selva negra pudo regenerarse casi sin cesar. Bajo los feroces ataques del dragón emperador Violeta Oro, aunque estaba constantemente en peligro y su cuerpo principal fue destruido una y otra vez, estaba determinado y no cayó. En un corto período de tiempo, se había regenerado innumerables veces. La fuerza vital de este dios exterior era extremadamente tenaz y difícil de matar. Sin embargo, a Garen le gustaba más golpear este tipo de objetivo de carne. Fuertes habilidades de recuperación y regeneración. El concepto de recuperación y regeneración no existía frente a Garen. Cada corte era una lesión real que no se podía recuperar. Dado que se había tratado con el All for One más fuerte, aunque todavía había dos dioses exteriores, se podría decir que la situación se había estabilizado. Por lo tanto, aunque Garen estaba mirando a la cabra de la selva negra, sus pensamientos estaban dispersos y no estaba tan concentrado. Entonces aquí viene el problema. Debido al hecho de que mi trayectoria de crecimiento y entorno no son fijos, mis compañeros en diferentes espacio-tiempo tendrán un énfasis diferente en controlar el tiempo. Recuerdo que cuando Iron Garen descendió, todo su cuerpo exudaba un aura de eterna indestructibilidad. Se basaba en el concepto eterno del tiempo, por lo que debería tener una defensa indestructible. My Time Destroy Sword es la representación del tiempo despiadado que puede destruirlo todo. Si mi destrucción del tiempo se encontrara con la eternidad del tiempo de Tai Garen, la lanza más fuerte y el escudo más fuerte se encontraran, ¿cuál sería el resultado? No hubo respuesta a esta pregunta. A menos que realmente fuera a encontrarse con Tai Galleon y tuviera un pequeño combate. Con la actitud guerrera que Tai Garen había mostrado en ese entonces, debería haber estado muy feliz de darle la bienvenida. Garen recogió sus pensamientos y sostuvo la espada destructora del tiempo con fuerza. Miró a la cabra de la selva negra en silencio. Sus ojos tranquilos y profundos no eran agudos, pero la cabra de la selva negra, que estaba hecha un desastre, sintió que la mirada del dragón plateado se había convertido en una espada afilada que atravesó su corazón, causando que el corazón de la cabra de la selva negra se ondulara. Al mismo tiempo, el cuerpo del dragón emperador púrpura dorado estaba de buen humor. Dejó de moverse, pero un par de extraños cuernos de dragón en su cabeza estallaron una luz deslumbrante, formando el contorno del centro de los cielos. El centro radiante de los cielos comenzó a girar. La radiación radiante se extendió y envolvió al objetivo en un área grande. De repente, el cuerpo principal de la cabra negra del bosque, incluidas las innumerables crías de carne y hueso nacidas de la cabra negra del bosque, se movieron hacia la región cósmica en la que Garen estaba bajo la tremenda influencia de una especie de poder de translocación espacial. También se presionaron con fuerza, y el espacio circundante se volvió como si hubiera sido regado, pegajoso y duro. No. La cabra de la selva negra se estaba poniendo ansiosa. En su horrible cuerpo carnal, rezumaban cuernos que estaban cubiertos de sangre y moco. Sus tentáculos en forma de tentáculo también bailaban locamente, tratando de liberarse del control del dragón emperador púrpura dorado. Sin embargo, no era tan poderoso como el emperador celestial. La razón por la que había podido persistir hasta ahora era todo gracias a su increíble capacidad regenerativa. Por lo tanto, no podía liberarse del control total del sello espacial del emperador celestial. La cabra negra del bosque fue enviada directamente frente a él. El dragón plateado tampoco dudó. Inmediatamente levantó la espada de obliteración del tiempo y cortó.
Cuando la espada de la obliteración del tiempo cortó el verdadero cuerpo de la cabra de la Selva Negra, se dividió en un cielo de pequeñas espadas que se fijaron con precisión en la interminable descendencia de carne y hueso de la cabra de la Selva Negra. Kiki, el resultado fue evidente. Como un cuchillo caliente cortando copos de nieve, la cabra de la Selva Negra no tenía una resistencia efectiva contra la espada destructora del tiempo. Su cuerpo original fue cortado en pedazos, y sus numerosos descendientes de carne y hueso que podrían permitirle renacer indefinidamente también fueron asesinados y aniquilados al mismo tiempo. En el antiguo multiverso, la cabra de la Selva Negra había dejado atrás muchas crías, pero la barrera entre el multiverso no se cruzó tan fácilmente. Su cuerpo original había muerto en el gran multiverso del anillo, por lo que no podía usar a la descendencia del antiguo multiverso para revivir. Wash. El dragón plateado exhaló y el cuerpo de la cabra de la Selva Negra, que estaba cubierto de marcas de espada, se hizo añicos. Todos los rastros de su existencia fueron borrados por el río del tiempo. Después de eso, de los tres grandes dioses del pilar antiguo que habían invadido el gran multiverso del anillo, el único que quedaba era Nyarlathotep, quien fue gravemente herido por el dios dragón de 9 caras Yanran. Debido a la muerte de la cabra de la Selva Negra, Nyarlathotep también se había olvidado de la existencia de la cabra de la Selva Negra. Ahora, las estrellas se habían extinguido, y en el pequeño universo oscuro, el solitario Nyarlathotep, los 4 dioses de una sola cara. Estaba un poco aturdido. Miró fijamente a los 4 grandes dioses que lo rodeaban desde todas las direcciones y se acercaban gradualmente a él. No pudo evitar sentir una especie de depresión y desesperación que provenía del fondo de su corazón. Lo que sucedió después no fue una sorpresa. Bajo el asedio de los 4 grandes seres más poderosos en forma de anillo, Nyarlathotep fue capturado y reprimido. Los 4 dioses tenían todo tipo de métodos de sellado para él, por lo que todavía era relativamente seguro. Nyarlathotep tenía muchas habilidades misteriosas, pero no podía escapar de las manos de 4 existencias del mismo nivel o incluso más fuertes que él. Ahora estaba reprimido en las profundidades del pequeño universo, siendo observado en silencio por Garen y las otras existencias. El primero en llegar al multiverso del anillo fue Nyarlathotep. Afortunadamente, sobrevivió. En cuanto al All for One y la cabra de la Selva Negra, que habían descendido sobre el gran multiverso del anillo debido a las falsas noticias que había entregado, los 2 compañeros de equipo que Nyarlathotep había olvidado no tuvieron tanta suerte. Habían caído uno tras otro y fueron olvidados por el mundo, incapaces de resucitar. Hola, volvamos a conocernos. El dragón plateado miró a Nyarlathotep, que fue reprimido en las profundidades del pequeño universo y atado por el agujero negro, la huella de la ley, el aura de la espada del emperador celestial y el ámbar del tiempo. Reveló una sonrisa feliz. Mi nombre es Garen Aurelian. El mundo me respeta como el dragón de la eternidad y el tiempo. Eso es cierto, la existencia que estaba a punto de destruir a los dioses antiguos. Nyarlathotep estaba ahora en la forma de una caótica bola de luz. La bola de luz parpadeó varias veces, revelando un aura silenciosa. Sé que por encima de los dioses de los 3 pilares de los antiguos, todavía hay un dios ciego y tonto. El dios de la ceguera y la tontería, la fuente de todas las cosas, el núcleo del caos primordial, la cabeza del dios demonio. Su nombre es Asactos. Esta información vino de la señora del dolor. Sin embargo, la dama del dolor solo sabía de la existencia de un dios tan antiguo, y que también era el más misterioso del antiguo multiverso. No había más información. Dime lo que sabes sobre Asactos. Después de escuchar las palabras del dragón plateado, Nyarlathotep se rió en voz baja y preguntó: ¿Quieres contraatacar el viejo multiverso? Garen fue muy honesto, asintió y dijo seriamente: Has adivinado bien. 2 de los 3 dioses pilares de los antiguos habían muerto, y uno estaba sellado en el gran anillo. La única persona más fuerte que quedaba en el multiverso de los antiguos era el misterioso Asactos. Garen y los demás podrían irrumpir totalmente en el multiverso de los antiguos y eliminar esta última amenaza potencial. Jaja. Qué ignorante e intrépido. Estaba más allá de las expectativas de los dioses. Cuando escuchó a Garen decir que iba a contraatacar el viejo multiverso, Nyarlathotep no se enojó. En cambio, se rió en un tono despectivo. ¿Qué? ¿Asactos es mucho más fuerte que ustedes 3? Nyarlathotep se burló de nuevo, sin decirle una palabra. El dios dragón de 9 caras miró a Garen. Parece que no está dispuesto a hablarnos de este Asactos. Como es inútil, vamos a matarlo. Anan asintió al mismo tiempo y dijo:
Quedarse aquí también es un desperdicio de la energía de mi pequeño universo. Todavía hay peligros ocultos. Mátalos. Al escuchar esto, Garen sacó la espada de destrucción del tiempo y la colocó junto a la bola de luz de Myaratop. Si fueras un poco más obediente, aún podrías sobrevivir en el sello. Pero si no cooperas, solo puedo matarte. Es posible que hayas pensado que Asatos podría salvarte. Déjame recordarte primero. Si eres asesinado por mi espada destructora del tiempo, perderás para siempre la posibilidad de la resurrección. Serás olvidado por todo el mundo, incluido Asatos, a quien consideras tu salvador. Hizo una pausa. El tono del dragón plateado era tranquilo y peligroso, como un mar que se avecinaba una tormenta. ¿Lo has pensado bien? ¿Muerte eterna o vida? Yaratop permaneció en silencio y continuó enviando ondas espirituales que representaban desprecio. La espada destructora del tiempo cortó y Nyarlathotep cayó en silencio. En este punto, los tres viejos dioses pilares habían sido completamente aniquilados en el anillo del multiverso. Afortunadamente, logramos engañar a ellos para que vinieran al gran multiverso del anillo. De lo contrario, no sé cómo deshacerme a estos tres dioses exteriores a la vez. Cada uno de ellos es débil y sus habilidades son diferentes pero poderosas. Uf, Anan dejó escapar un suspiro, sus ojos brillaban como estrellas mientras hablaba. Cuando fueron asesinados por la destrucción de la espada del tiempo, Anan ya había perdido sus recuerdos específicos. Sin embargo, todavía podía sentir vagamente el resplandor de la guerra anterior, y el pequeño universo donde las estrellas colapsaron y se extinguieron fue una prueba. Este dios del universo tenía razón. Los tres dioses del antiguo pilar no debían ser subestimados. Habían soportado la opresión del gran multiverso del anillo y habían caído en una emboscada. Eran superados en número, por lo que habían caído en el gran anillo multiverso de mala gana. Aún así, si no fuera por Garen, esta existencia especial. No se sabía qué tipo de precio doloroso uno tenía que pagar para destruir a los dioses de los tres pilares. Luego, para facilitar la comunicación específica, Garen llenó los vacíos en las mentes del dios dragón de 9 caras con respecto a los dioses de los tres pilares. Asatos, alguien que puede hacer que Nyarlathotep, un campeón de primer nivel, muestre tal actitud definitivamente no es un personaje ordinario. Murmuró el dios dragón de 9 caras. De hecho, la actitud final de Nyarlathotep parecía muy segura. Esta confianza debería haberse originado en Asatos. Podría ser una existencia extremadamente poderosa que puede luchar contra muchos al mismo tiempo entre la divinidad de nivel 20. Ant-Man reveló una expresión pensativa. No importa lo fuerte que sea Asatos, no creo que sea un rival para los cuatro. Incluso si irrumpimos en el viejo multiverso, seremos suprimidos por el multiverso atómico. Cuanto más alto era el nivel de vida, más difícil era luchar contra muchos a la vez. Esto era especialmente así ahora que Garen y los demás estaban en el mismo nivel de existencia. Esta situación era aún más obvia. Esto se debió a que aquellos que podían pararse en el mismo nivel y pararse en la cima eran igualmente asombrosos e incomparables. Eran como un sol brillante brillando sobre el multiverso y colgando sobre innumerables seres vivos. Si se colocan entre los seres vivos más débiles, tales seres básicamente podrían barrer y aplastar a los seres vivos ordinarios del mismo nivel. Además, Garen no está oprimido por el multiverso. Incluso en el viejo multiverso, Garen podía desatar todo su poder. Dijo el dios dragón de 9 caras. Garen asintió lentamente y dijo: el multiverso es ineficaz contra mí. Al mismo tiempo, el dragón plateado bajó la mirada y miró a los pocos campeones del gran anillo multiverso. Caballeros, deseo contraatacar el viejo multiverso. Ahora que el gran multiverso del anillo ha sido unificado, es hora de que se revele la verdad del multiverso infinito. El viejo multiverso es nuestro primer objetivo, y también es para eliminar las malas hierbas y las raíces. ¿Qué piensas? Después de escuchar las palabras del dragón plateado, el dios dragón de 9 caras y las otras existencias solo pensaron por un momento antes de responder con decisión. Está bien, es hora de que ellos les hagan saber a los dioses antiguos el poder del gran brazalete. ¿Quieres invadir el gran anillo al que pertenecemos? Tienes que estar preparado para un contraataque. Lleva a los dioses a contraatacar el viejo multiverso. Corte del dragón del dominio del héroe. Templo del Panteón. En el magnífico palacio, había dioses, señores elementales, señores animales y señores diablos. Incluso existencias como los 9 maestros de la prisión estaban presentes. Había dioses por todas partes. El poder cuasi divino también brillaba intensamente.
Este era el verdadero palacio del Panteón. Todos los dioses y seres cuasi divinos en el multiverso del Gran Anillo estaban ahora bajo el control del Panteón. Se habían unido y reunido en una sola fuerza. El funcionamiento del Gran Anillo multiverso estaba bajo el control del Panteón. En cuanto a aquellos que no estaban dispuestos a unirse al Panteón, bajo esta poderosa ola, ya habían sido aplastados hasta el punto en que ni siquiera quedaban sus huesos. Un multiverso completamente unificado, especialmente uno en la escala del multiverso del Gran Anillo, podría movilizar una cantidad aterradora de poder. Los dioses de los tres pilares que invadieron el multiverso del Gran Anillo, incluso si pudieran luchar de un lado a otro con existencias como Garen, definitivamente no podrían regresar. En ese momento, los otros dioses del templo del Panteón no hicieron un movimiento porque no estaban dispuestos a difundir las noticias de los dioses exteriores para evitar que el pánico o la información se convirtiera en el punto de anclaje de la ubicación de la otra parte. Sin embargo, cuando llegó el momento, el dios dragón de 9 caras definitivamente convocaría a los dioses del templo del Panteón para tratar con los dioses de los tres pilares. Desafortunadamente, los dioses de los tres pilares no tenían suficiente poder para permitir que Garen y los demás llegaran a este paso. En este punto, Garen y el dios dragón de 9 caras sintieron que era hora de que los dioses del gran multiverso del anillo entendieran la verdad del multiverso infinito. Había una organización que era lo suficientemente grande como para unificar el multiverso. Esto fue bueno y malo. La agitación interna del multiverso unificado había sido completamente sofocada, pero el conflicto entre dioses no podía ser eliminado por completo. Sin la fricción y la guerra en la superficie, el conflicto solo cambiaría a las luchas internas en la oscuridad, que a menudo eran más peligrosas que la guerra en la superficie. No era que Garen nunca hubiera visto un multiverso unificado. Era muy consciente de la situación en el multiverso olímpico. La situación en el multiverso olímpico no era solo porque los dioses principales sospechaban y desconfiaban unos de otros. Lo más importante, la razón más importante fue que, el multiverso olímpico ya no tenía enemigos externos. En el tiempo interminable, ¿qué podrían hacer los dioses olímpicos si no se involucraran en luchas internas para pasar el tiempo aburrido? El linaje del dios dragón del gran multiverso del anillo era muy poderoso. No solo estaba el dios dragón de 9 caras, el señor de los dioses en la superficie, sino que también había otro dragón de la eternidad y el tiempo que había superado débilmente al dios dragón de 9 caras. Los otros dioses dragón tampoco eran débiles. Esto parecía ser capaz de someter a los dioses. Sin embargo, había muy pocos seres vivos que pudieran aceptar completamente la situación actual. Los dioses no fueron una excepción. A largo plazo, la situación de las ramas divinas distintas de la rama del dios dragón se volvería extremadamente grave. También habría algunos tipos audaces que codiciaban la posición del Señor Supremo de la rama del dios dragón. Es posible que no se atrevan a hacer ningún movimiento en la superficie, pero era posible causar problemas en secreto. El multiverso olímpico fue un buen ejemplo. Además, los dioses del gran anillo multiverso tenían sus propias ambiciones. Querían expandir su esfera de influencia y elevar su nivel de personalidad divina. Un nuevo multiverso era definitivamente un buen objetivo que no podía faltar. En el templo del Panteón. El tiempo pasó en silencio. El conocimiento del multiverso infinito estaba siendo dicho por el dios dragón de 9 caras, y los dioses lo sabían. Garen ya había recuperado la información del dios dragón de 9 caras y la existencia del emperador celestial en el río del tiempo. Los dioses y todos los seres vivos los recordaron de nuevo. El gran multiverso del anillo es en realidad solo un multiverso limitado. Hay otros universos limitados más allá del ring. Multiverso infinito. Dioses externos de otros universos. El gran dios exterior antiguo que invadió el gran multiverso del anillo. Los dioses que escuchaban las palabras del dios dragón de 9 caras revelaron expresiones de gran interés sin excepción. Algunos de los dioses malvados ni siquiera ocultaron su codicia. Estaban inquietos y sus ojos casi brillaban con luz verde. El dragón plateado se sentó en silencio en el palacio, observando las reacciones de los dioses. En la era primordial, el dios antiguo del mar profundo del antiguo multiverso acechaba dentro del ring. Había rastros de la manipulación y guía de los antiguos detrás de la segunda batalla del amanecer. Recientemente, otros 3 poderosos dioses exteriores del antiguo multiverso descendieron sobre el gran anillo, tratándonos como nada. Ya no era tan gentil y tolerante como solía ser.
Cuando el dios dragón de 9 caras habló, su expresión era severa. Su voz era fría y su mirada aguda. Como el panteón que dirige el multiverso del anillo dimensional, no podemos tolerar tal invasión del multiverso del antiguo. Ofendiendo a mi dios exterior del gran anillo, incluso si está muy lejos, debe ser asesinado. La Segunda Guerra del Amanecer fue el resultado de la intención del dios antiguo del mar profundo de debilitar internamente el poder del multiverso del gran anillo. Había usado las manos de los Aragami primordiales, que se oponían a los dioses, para crearlo. Además, el antiguo dios del mar profundo había llegado al anillo del multiverso muy temprano. El antiguo multiverso y el gran multiverso del anillo. Se podría decir que los dos habían entrado en contacto hace mucho tiempo, y fueron los grandes viejos los que atacaron primero. El dios dragón de 9 caras no solo gritó consignas. Para mantener la soberanía de los dioses del gran anillo multiverso, sin importar cuán lejos estuvieran los dioses exteriores, tenían que pagar un precio doloroso. Después de darse cuenta de lo que el dios dragón de 9 caras quería decir, se sorprendió. Los ojos de los dioses en el palacio del panteón brillaron levemente y su espíritu de lucha era alto. Luego, bajo las miradas expectantes y ansiosas de los dioses, el dios dragón de 9 caras dijo con voz profunda: Caballeros, he decidido llevar a los dioses a contraatacar el viejo multiverso. El dios maestro del río. Dios maestro orco. Dios maestro gnomo. Dios maestro enano. El dios maestro de las hadas. Los dioses maestros de las diversas ramas de Dios se pusieron de pie. Ellos hicieron eco. Esperamos que el llamado del Señor de los dioses. Contraataca el viejo multiverso. Después de confirmar que iban a lanzar un contraataque contra el multiverso, los dioses comenzaron a discutir los detalles del ataque. Como la batalla a través del multiverso no era algo en lo que los dioses ordinarios pudieran participar, el contraataque contra el antiguo multiverso sería dirigido por el dios dragón de 9 caras, el dios celestial y Garen Aurelian. Llevarían a muchos dioses poderosos y existencias similares a los grandes poderes divinos para abrir un portal del multiverso al multiverso antiguo. Anan y otro grupo de dioses poderosos se quedaron atrás en el gran anillo multiverso. Era para evitar que ocurriera cualquier problema dentro del ring cuando un gran número de fuerzas de combate abandonaran el ring, o si otros dioses exteriores descendían. La probabilidad de eso no era alta, pero aún era posible. Una vez que sucediera, las consecuencias serían bastante graves, por lo que había que protegerlo. Al igual que los dioses estaban ansiosos por intentarlo y estaban bastante emocionados. El dragón plateado bajó los ojos y reflexionó en silencio en su corazón. Los 3 viejos dioses pilares han sido tratados, pero son solo las mejores existencias en el antiguo multiverso. No sé si hay otras existencias de primer nivel ocultas en la oscuridad, o existencias como el rey de la deidad del vacío, que puede desatar una chispa divina de nivel 20 en entornos especiales. Si no traemos más compañeros de equipo con nosotros, no será fácil estar rodeado bajo la presión del universo exterior. Es una guerra formal a gran escala entre el multiverso. Liderando a la mayoría de los dioses poderosos y poderes divinos cuasi poderosos para contraatacar el viejo multiverso, bajo la premisa de que los dioses de los 3 pilares de los viejos tiempos ya habían sido atendidos, Garen sintió que no habría giros y vueltas inesperados. Una vez que las amenazas en el antiguo multiverso fueron eliminadas en su mayoría, el gran anillo multiverso podría migrar un gran número de dioses para ocupar el antiguo multiverso. Los dioses trabajarían juntos para construir un círculo de teletransportación fijo que podría cruzar el multiverso, y el antiguo multiverso se convertiría en el patio trasero de los dioses del Gran Anillo. Con el número y la calidad de los dioses en el Gran Anillo, podrían manejar un nuevo multiverso. Además, con un nuevo multiverso, habría suficientes recursos para promover más dioses. Sin embargo, la última mirada de desprecio de Nyarlathotep hizo que Garen se sintiera un poco incómodo. Para estar seguro, Garen usó el ojo del tiempo para ver el futuro. Sin embargo, lo que el dragón plateado vio fue una luz borrosa y onírica, fantasmas y Luli. Era imposible ver una escena efectiva. El futuro ha sido ocultado. Esto significa que hay potencias del mismo nivel que se ocultan deliberadamente, tomando la iniciativa para protegerse contra los efectos de las habilidades de previsión dirigidas a sí mismas, o hay existencias que son más fuertes que yo involucradas, por lo que no puedo verlas. Garen reflexionó. Exactos. ¿Podría este viejo dios realmente ser tan fuerte que podría barrer a los del mismo nivel? ¿Es por eso que me siento incómodo? Garen no lo creía del todo. Porque incluso él mismo no tenía tanta confianza.
Todos eran una existencia que había alcanzado los límites del multiverso. Incluso si hubiera una brecha entre ellos, no sería demasiado. El propio Garen no fue reprimido por el multiverso, y con el dios dragón de 9 caras y el emperador celestial, fueron 3 contra 1. No importa cuán fuerte fuera Asatos individualmente, no podía lidiar con muchos del mismo nivel de poder al mismo tiempo. A menos que sea el dios de los dioses. Garen pensó en broma en su corazón. Esta posibilidad era demasiado pequeña. El gran multiverso del anillo fue creado por el dios Ao, pero hasta ahora, Garen nunca había mirado al legendario dios Ao. Se dijo que el dios celestial tenía la apariencia del dios Ao, pero en la comunicación con el dios celestial, dijo que era él mismo y que no sabía si era una apariencia separada del dios Ao. En el multiverso olímpico. Del mismo modo, Garen no vio ningún rastro de la existencia del dios de los dioses. Como origen de los dioses olímpicos, Chaos solo estaba en el nivel 20 del mismo nivel que Garen. De hecho, si Garen quisiera, podría crear una criatura divina ahora. Eso no fue todo. Cuando Garen viajó en diferentes dimensiones, había estado en muchos universos limitados en muchas dimensiones, pero nunca había visto a Dios piadoso. Garen creía que Dios divino existía. Sin embargo, también sabía que Dios piadoso no era tan fácil de encontrar. Al igual que los mortales no podían ver a los dioses. Los dioses piadosos no aparecerían frente a los dioses. No mucho después, el panteón confirmó a los dioses y cuasi dioses que lucharían contra el multiverso de los viejos tiempos, así como a los dioses y cuasi dioses que eran responsables de proteger el multiverso del Gran Anillo. Panteón siempre había sido muy fuerte en su ejecución. Una vez que se decidiera un plan, se ejecutaría inmediatamente. Después de declarar claramente que quería contraatacar el multiverso del pasado, corrientes de resplandor divino que parecían meteoritos envolvían las figuras de los dioses mientras se elevaban desde el templo del panteón. De acuerdo con la misión dada por el templo del panteón, debían monitorear y proteger los diversos planos del gran multiverso del anillo. Al mismo tiempo, aún quedaban más dioses y cuasi dioses en el templo del panteón. El dios dragón de metal. Dios de la luz. Sol eterno. Diosa de la noche blanca. El señor del conocimiento. El señor de la naturaleza. Dios maestro orco. Dios maestro demonio. El dios maestro del río. El dios de la tiranía. El dios de la tormenta y la destrucción. Los dioses se quedaron allí y esperaron en silencio. El señor de los 9 infiernos, no, Asmodeus y algunos archidemonios también estaban entre ellos. Debido a la intimidación de Garen, este diablo entregó con tacto la autoridad del rey del infierno. Ahora, ya no era el señor de los 9 infiernos, pero seguía siendo el diablo más fuerte. Garen quería la autoridad del rey del infierno principalmente para controlar el río del tiempo. Después de tener éxito, pudo devolver la identidad del rey del infierno a Asmodeus. Como vanguardias en el contraataque contra el viejo multiverso, ustedes corren aún más peligros. Después de conquistar con éxito el antiguo multiverso, los diversos reinos del antiguo multiverso se dividirán entre ustedes. Los ojos de los dioses se iluminaron. Ya estaban planeando cómo cosecharse en el futuro. Tal vez pueda aprovechar esta oportunidad para avanzar y dar un paso más allá, convirtiéndome en el más fuerte en el multiverso como su excelencia yo y su excelencia Garen. Los dioses pensaron para sí mismos. Entonces, el cuerpo del dragón plateado se movió sin prisa. Relajó sus alas de dragón y descendió al centro del templo del panteón. El dios dragón de 9 caras y el emperador celestial se pusieron de pie al mismo tiempo. La puerta dimensional del viejo multiverso está a punto de abrirse. Dicho esto, el dragón plateado agitó sus garras bajo la mirada expectante de los dioses. Endless River of Time se sobrevolvió, ancló la posición dimensional del viejo multiverso y formó una puerta dimensional que podía teletransportarse a través del multiverso. El dios dragón de 9 caras controlaba las reglas, y el emperador celestial dispersó las llamas de oro púrpura. Los dos ayudaron a consolidar la puerta del tiempo y el espacio al mismo tiempo, permitiendo que muchos dioses poderosos y cuasi dioses cruzaran y llegaran al mismo tiempo. Todos, síganos. El dragón plateado se movió y entró primero por la puerta espacial, seguido por el emperador celestial y el dios dragón de 9 caras. Mirando la puerta del espacio-tiempo que giraba lentamente como olas de agua, los dioses dudaron por un momento. La vacilación tenía razón. En aquel entonces, Tartarus había seguido a Garen a la puerta del espacio-tiempo, pero había sido engañado en el gran multiverso del anillo y golpeado hasta la muerte.
Este incidente había sucedido no hace mucho tiempo, y todavía estaba vívido en su mente. Si Garen tenía malas intenciones. Si entraban precipitadamente, ninguno de ellos volvería. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, si Garen tuviera intenciones maliciosas, no tendría que pasar por tantos problemas. Con la habilidad de este dragón de la eternidad y el tiempo que ahora podría estar a la par con el Señor de los Dioses o incluso superarlo, si tuviera intenciones maliciosas, podría ponerlo en práctica. Fue difícil resistirse. En este pensamiento. Los dioses ya no dudaron y entraron en la puerta del espacio-tiempo. La luz perteneciente a los dioses se extinguió en el templo del Panteón. Sin embargo, se iluminó en otra parte del multiverso. Después de entrar por la puerta del tiempo y el espacio, parecía ser una eternidad, pero también parecía ser un instante. Cuando la conciencia de los dioses se recuperó, se encontraron en un mundo familiar y desconocido. Era familiar debido a la situación general de este mundo. Innumerables planetas estaban suspendidos en el vacío frío y muerto del universo, muy similar a los mundos del multiverso en el Gran Anillo. No era familiar debido al entorno de este mundo. Esta era una estrella que rara vez brillaba en el universo. Estaba casi oscuro a su alrededor, con solo un poco de luz proveniente de un área estelar distante. Cuando llegaron los dioses, la luz divina iluminó una región. Además, en el entorno del vacío oscuro, parecía haber una especie de murmullo omnipresente en los sueños. Estaba contaminado con un aterrador poder de corrupción que haría que las personas, incluso los dioses, gradualmente se volvieran locos y perdieran el control. Llenaba cada centímetro de espacio y estaba en todas partes. Contra estos dioses exteriores del multiverso del Gran Anillo. La opresión del viejo multiverso también había llegado. El sentimiento opresivo que era difícil de disipar, así como los susurros indescriptibles que corroían constantemente el espíritu, hicieron que los dioses que acababan de llegar aquí fruncieran el ceño. Este sentimiento. ¿Podría ser que todo el viejo multiverso estuviera en este tipo de murmullo que causaría daño mental? Uno de los dioses sintió que era increíble. Parece que ese es el caso. El otro dios activó su percepción y descubrió que los lugares donde irradiaba su percepción estaban todos en una situación similar. Si ese es el caso, entonces los dioses aquí son probablemente todos lunáticos. Si nos quedamos aquí demasiado tiempo y vamos al gran ring de vez en cuando para recuperarnos, también podríamos vernos afectados negativamente y volvernos locos. El rey del conocimiento dijo lentamente como si estuviera sumido en sus pensamientos. Incapaz de determinar el contenido, un sueño murmurante que corrompe la mente. ¿Dónde está su fuente? El dios maestro elfo examinó los alrededores con los ojos cerrados mientras sentía en silencio. Unos segundos más tarde, él abrió sus ojos y sacudió su cabeza. Extrañas conversaciones dormidas estaban en todas partes, y la fuente no se podía detectar en absoluto. Los ojos de Eternal Sun parpadearon mientras decía lentamente. Si te encuentras con un dios local que controla la autoridad del sol aquí, déjamelo a mí. Al escuchar esto, el dios de la luz, que ya había retirado su autoridad del sol, dio un paso atrás. Dejando silenciosamente el sol eterno. El sol eterno estaba a solo un paso de alcanzar el nivel 20. Si absorbía otra autoridad del sol, había una alta probabilidad de que pudiera avanzar. También tenía la autoridad del sol, pero el dios de la luz, que no era tan poderoso como el sol eterno, estaba un poco preocupado. Si no fuera por el hecho de que el gran multiverso del anillo había comenzado a cruzar contra el viejo multiverso, el dios de la luz estaría aún más nervioso si se quedara con el sol eterno en el gran multiverso del anillo, pero era reacio a ceder el poder del sol al sol eterno. Un multiverso loco. El dragón plateado, que había llegado antes que los dioses, entrecerró los ojos. Cuando estaba luchando con los dioses de los tres pilares de los antiguos, Nyarlathotep abrió la puerta del caos que se conectaba con el viejo multiverso. En ese momento, Garen ya podía sentir el tono loco del viejo multiverso. Ahora, él había aparecido aquí. El sentimiento era aún más real. Activemos nuestros sentidos juntos y determinemos la ubicación de los dioses del antiguo multiverso. El dragón plateado dijo con calma. Al mismo tiempo. Wen. El cuerpo del dragón plateado comenzó a parpadear y zumbar, volviéndose borroso como si no existiera en tiempo real. Al mismo tiempo, un par de ojos de dragón apáticos y grandiosos se abrieron en el río del tiempo, con un interminable río del tiempo fluyendo dentro, reflejando los eventos registrados por el anciano del tiempo en el antiguo multiverso. Un mar de información inundó la mente de Garen.
El dragón plateado cerró los ojos ligeramente y resolvió la información que había obtenido a través del río del tiempo. Universo principal, planeta de vida, subespacio, espacio dimensional, grieta espacio-tiempo. El dragón plateado abrió lentamente los ojos. A diferencia del multiverso del Gran Anillo, el multiverso antiguo no tenía muchos mundos planos. En el universo principal donde Garen y los otros dioses estaban ahora, había muchos subespacios diferentes, espacios dimensionales, grietas espacio-temporales, etc. Los dioses antiguos en su mayoría se quedaron en estos lugares. De repente, el cuerpo del dragón plateado se solidificó. La garra del dragón se balanceó en cierta dirección del vacío del universo. La marca rota de la garra del espacio-tiempo explotó en el aire y pasó volando. Sal. El espacio se hizo añicos, y una enorme araña de 8 patas parecida a una estrella que se escondía en una grieta espacial fue golpeada. El rostro humano en su cabeza estaba lleno de vigilancia y miedo. El dios de las arañas, Adlak. Hay un dios exterior. Invasión. Él susurró, y al mismo tiempo, sus extremidades temblaron como si estuvieran arrancando hilos invisibles. En el siguiente segundo, el emperador celestial cortó. La luz de la espada púrpura dorada pasó junto al dios de las arañas que estaba espiando a los dioses en el gran anillo y lo rompió. El cuerpo del dios de las arañas se puso rígido y perdió la vida. Ya he anclado las ubicaciones de todos los dioses en el viejo multiverso. Toma nota de estas coordenadas dimensionales. Dioses del Gran Anillo, liberen su poder divino al contenido de su corazón. Que los dioses del antiguo multiverso sepan el precio de enojar a los dioses del Gran Anillo. En su percepción de hace un momento, Garen había determinado muchas otras dimensiones y subespacios, y había transmitido las coordenadas espacio-temporales de estos lugares a los dioses. Bien. Los dioses que ya estaban inquietos respondieron de inmediato. Luego, en el universo ilimitado oscuro, opresivo y silencioso, los dioses salieron uno tras otro, cruzando el espacio infinito y desapareciendo de donde estaban, llegando a su destino. En un subespacio con majestuosas montañas. Las garras del dios dragón de metal rompieron la barrera espacial, y su cuerpo que borró el cielo se apretó en ella. Lo que entró en sus ojos fue un dios con una cara apagada y ojos llenos de miedo. Se quedó en la cima de una colina. Su torso humanoide tenía tentáculos, 4 extremidades y una boca desdentada que solo tenía cuello. Su nombre era Albasa, el dios del silencio. Intermedio. Aburrido. Cuando la garra gigante descendió, el cielo que parecía estar hecho de oro se derrumbó y aplastó al objetivo hasta la muerte. En una dimensión llena de llamas. Los ojos tranquilos y racionales del sol eterno parpadearon, como si un depredador hubiera visto su comida favorita. Miró fijamente a la figura frente a él. En la dimensión de la llama. Por otro lado, la existencia que enfrentaba al sol eterno era una enorme bola de fuego que emitía un calor aterrador. Había una figura borrosa que cambiaba constantemente dentro de la bola de fuego. Parecía haber miles de pequeñas bolas de fuego agrupadas alrededor de la figura, emitiendo las fluctuaciones del aura de un gran poder divino. Ketugeya, estrella de deflagración. Aunque no es la autoridad de Dios, es similar a la autoridad de Dios. Los ojos de Eternal Sun ardían. Tú eres. Esta sensación de estar fuera de lugar. Dios exterior. No hubo vacilación ni tonterías. Árbol. 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 La luz y el calor ilimitados explotaron. El sol eterno y la estrella de la deflagración estaban en desacuerdo mientras luchaban en otra dimensión. En la grieta espacial blanca como la nieve que estaba llena de vientos helados. El jefe soberano de tormenta y destrucción miró la existencia al otro lado. Levantó la mano y un rayo brilló en sus ojos. Su voz era baja y feroz cuando dijo: 10.000 rayos. Por hielo. Miles de rayos cayeron del cielo hacia una figura con cabello largo y marchito, balanceándose en el viento como un fantasma pálido. Itakua, el dios del hielo y la muerte. Los dioses o seres cuasi divinos de diferentes universos lucharon ferozmente. La guerra entre los dioses del Gran Anillo y los viejos dioses había comenzado. En este momento, Garen estaba cerca de un planeta en el vacío del universo. Uosh. Uosh. El viento aullante continuó soplando en el planeta. La superficie del planeta era seca y estéril, como si no existiera vida. Era difícil que la vida creciera en un ambiente tan duro. Con el tamaño corporal actual de Garen que no estaba restringido. Apareció alrededor del planeta, y la luz formada por sus escamas casi iluminó todo el planeta. Frente al colosal dragón plateado, un simple planeta era como polvo.
Ni siquiera era tan vasto como una sola escala en el cuerpo del dragón plateado. El dragón plateado bajó los ojos y miró el planeta parecido al polvo. En el momento siguiente, vientos interminables y violentos surgieron del centro del planeta, elevándose constantemente y formando una figura con una túnica amarilla con tentáculos que se retorcían debajo de la túnica. Era como si un árbol imponente hubiera crecido de una mota de polvo. La figura de túnica amarilla se volvió majestuosa. Su túnica amarilla ondeaba sin viento, cubriendo el cielo estrellado y haciendo sonidos de aleteo. El maestro de túnica amarilla, el maestro del mar estrellado del espacio profundo, se llamaba Asta. Dioses externos, los dioses externos que invadieron nuestro universo a gran escala. La voz del maestro vestido de amarillo era como un vendaval que agitaba el polvo, ronco y penetrante en los oídos. El dragón plateado permaneció en silencio, su mirada indiferente. La espada de destrucción del tiempo apareció del río del tiempo y se sostuvo en las garras del dragón plateado. Se fijó en el rey de amarillo y cortó pesadamente. Esta era una existencia con una fuerza extraordinaria en el antiguo multiverso. Las pupilas escondidas bajo la capucha de la túnica se contrajeron repentinamente. ¡Wosh! Un huracán de la muerte que podría destruir el cuerpo de un dios explotó. La túnica del rey de amarillo revoloteó salvajemente, y su cuerpo se fusionó con el viento. Quería distanciarse del dragón plateado y enfrentarlo directamente. Este dios sintió el peligro de la muerte. Sin embargo, el río del tiempo dejó de fluir. En un instante, el huracán que podía aplastar una estrella se detuvo, y la larga túnica que el rey de amarillo había levantado se congeló en el vacío del espacio. Estruendo. La espada de destrucción del tiempo cortó el cuerpo del rey en amarillo, y una alta concentración de intención de destrucción del tiempo fue comprimida e inyectada en ella. No cortó a la otra parte en pedazos como antes. Los ojos del dragón plateado estaban tan tranquilos como un espejo. Guardó la espada destructora del tiempo y ni siquiera miró al rey amarillo. Saltó al río del tiempo y se fue. El dominio Time Freeze se disipó. El rey de amarillo miró a su alrededor aturdido. El dragón plateado ya había desaparecido de su vista. De repente, sintió la voluntad de destrucción rodando y bombeando en su cuerpo, y su cuerpo tembló violentamente. Zumbido, 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 el cuerpo del rey de amarillo se hinchó y aparecieron grietas en su superficie como si no pudiera soportar el poder en su cuerpo. Luego, se derrumbó. Solo una mirada más. Garen pudo ver una explosión silenciosa. El rey de amarillo fue atacado hasta el punto de que ni siquiera quedaron sus huesos. Al mismo tiempo, fue aniquilado por el río del tiempo. ¿Quién? Una cicatriz de espada púrpura dorada cruzó el cielo. Deflagration Star, que estaba luchando contra el sol eterno, se congeló y se dividió en dos mitades. Aunque no murió en el acto, resultó gravemente herido. Después de que el emperador celestial cortó con su espada, inmediatamente se teletransportó a otro lugar para ayudar a los dioses en el gran anillo a lidiar con los viejos dioses. Eres mío. Aprovechando el hecho de que su oponente estaba gravemente herido, el sol eterno estalló y el sol dorado se estrelló ferozmente contra la estrella de la deflagración. En muchas novelas, el protagonista siempre se encontrará pasivamente con un enemigo fuerte o una fuerza con la que es difícil tratar. Pero la situación actual, dirigí a los dioses en el gran anillo para atacar y matar a los viejos dioses. ¿Cómo podría cortar las espinas? Si este es un libro, podría ser que cierta deidad del viejo multiverso sea el personaje principal, mientras que yo soy el villano definitivo boss que es difícil de sobrepasar. Como la batalla era muy simple e incluso un poco aburrida, los pensamientos de Garen se dispersaron. Las llamas de la guerra se extendieron a todo el cielo estrellado. En cuanto a la situación de la batalla, los dioses del multiverso que habían venido preparados en el gran anillo mostraron signos de aplastar todo, matando a los viejos dioses uno por uno. El antiguo multiverso suprimió a los dioses del anillo. Sin embargo, esto no pudo compensar la brecha general provocada por los tres seres más poderosos. Los dioses de los tres pilares, que eran los líderes del antiguo multiverso, habían caído porque habían sido engañados en el gran multiverso del anillo. Entre los viejos dioses restantes, el más fuerte era una existencia infinitamente cercana al nivel 20 de la divinidad. La verdadera vasija cuasi divina de nivel 20 se había ido. Sin ningún experto del mismo nivel para detenerlo. Dios dragón de 9 caras. Emperador celestial. El dragón de la eternidad y el tiempo. Los tres campeones del multiverso del ring eran tres montañas insuperables, tres abismos naturales insuperables.
Los tres mataron a los viejos dioses como si estuvieran cortando melones y verduras. Los dioses de los viejos tiempos que habían muerto en sus manos eran equivalentes a la suma de los logros de todos los demás dioses poderosos, o incluso mucho más altos. Este contraataque fue muy suave. Al mismo tiempo, alrededor de una estrella ardiente, un dragón plateado que era incluso más grande que la estrella extendió sus garras en una grieta dimensional, tirando con fuerza desde el exterior. ¡Wosh! Una masa de materia oscura y sin forma salió volando, pero en el momento en que dejó la grieta dimensional destructiva, fue agarrada por la garra del dragón plateado. El tiempo y el espacio estaban sellados en las garras del dragón plateado. La sustancia oscura llamada Nyoegda fue aplastada por la garra de fractura del espacio-tiempo. Rugió de desesperación y envió locas fluctuaciones espirituales. ¿Quieres matarnos a todos los viejos dioses? Jaja, tú tampoco puedes correr. El cielo estrellado está ardiendo y los dioses están siendo asesinados. Lo despertarás, el gran Asactos. El multiverso será destruido, y tú también. Juntos. ¿Quién? El dragón plateado aplastó la materia oscura como si estuviera aplastando a un insecto. Asatos es como una cúpula invisible que cubre el multiverso de los antiguos. Aunque no hay señales de que haga un movimiento, todos los dioses del multiverso de los antiguos lo admiran y le temen. El origen de Dios es como el caos. El origen que dio origen a los dioses de los tres pilares debe ser mucho más poderoso que el caos. Sin embargo, mientras no sea un dios piadoso, no será nuestro rival. La mirada del dragón plateado estaba tranquila mientras reflexionaba en silencio. Sin embargo, era como si estuviera respondiendo a los pensamientos de Garen. Los murmullos que llenaban cada centímetro de espacio en el universo desaparecieron. Después de sentir este cambio, las pupilas del dragón plateado se contrajeron repentinamente y su corazón se hundió. Esto debería haber sido algo bueno. Esto se debía a que estos susurros llevaban un inexplicable poder de corrupción espiritual al que incluso los dioses no eran inmunes. Necesitaban estar constantemente en guardia. Si desaparecieron, debería haber sido fácil. Sin embargo, en el instante en que los murmullos desaparecieron, una gran sensación de terror descendió sobre todo el viejo multiverso. Los dioses del Gran Anillo y los dioses antiguos. En este momento, todos sintieron una presión invisible, aterradora e insuperable. Era como si un mortal estuviera siendo observado por un dios. El dios padre de los dioses de los tres pilares. No, para ser más precisos. Era Asatos, el creador del antiguo multiverso, el dios de la ceguera y el tonto, quien había despertado. Extraños sonidos de tambor y flauta sonaron al mismo tiempo. En este tipo de música que iba directamente al corazón. Todo el viejo multiverso se estaba derrumbando. Las pupilas del dragón plateado se contrajeron, reflejando la frontera extremadamente distante del universo principal. Rojo brillante, negro tono, púrpura profundo, blanco pálido. Todo tipo de colores entrelazados. Era como una ilusión de sueño borrosa, formando una niebla llena de colores grotescos. Una escena tan aterradora. La escena del colapso del multiverso hizo que Garen, que había visto todo tipo de escenas grandes, sintiera un escalofrío y horror que provenía del fondo de su corazón. Al mismo tiempo. En el colapso del multiverso. Cuando vio la niebla onírica que estaba llena de colores brillantes. Los ojos del dragón plateado brillaron, finalmente entendiendo que era el multiverso del antiguo, el llamado límite que era vertical al multiverso infinito. El viejo multiverso. Así que fue solo un sueño. Ahora, el maestro del sueño está despertando gradualmente, y el sueño del multiverso se está rompiendo como burbujas. A Garen le resultaba difícil respirar y su corazón estaba reprimido. Asactos. No es un dios. Era un dios como Aou, un dios al mismo nivel que el creador del multiverso del anillo. El viejo multiverso era solo el sueño de Asa. Asa estaba en sueño profundo, y su sueño había formado un poderoso multiverso. La charla sobre el sueño que había llenado el viejo multiverso eran los murmullos habituales de Asatos mientras dormía. Un sueño se convierte en muchos. Cuando despierte de mi sueño, los multielementos perecerán. Esto es, el poder supremo poseído por Dios piadoso. A los ojos de Dios piadoso, los dioses poderosos eran solo cosas ordinarias. Este era el verdadero Dios que estaba en la cima del multiverso infinito. El corazón de Garen se hundió. Incapaz de luchar. Invencible. Dioses del Gran Anillo, vamos. Todos estos pensamientos sucedieron en un instante. Garen no dudó.
Con un pensamiento, el río del tiempo comenzó a moverse rítmicamente. El multiverso del viejo todavía se estaba desmoronando. Los dioses y todo lo que pertenecía al multiverso del antiguo, las creaciones que pertenecían al sueño de Asatos, se habían desvanecido en la nada en el momento en que el dios verdadero despertó. Toda la materia y la energía. Todo, visible e invisible, se hizo añicos como burbujas. Los viejos dioses desmoronados no pudieron detener a los dioses del Gran Anillo. Al mismo tiempo, los dioses del Gran Anillo, que se habían dado cuenta de que una gran catástrofe estaba a punto de descender, cruzaron el espacio y se reunieron alrededor del dragón plateado como si el dragón plateado fuera su dios. Wen. La puerta dimensional ya se había abierto, pero se había vuelto extremadamente inestable debido al colapso del viejo multiverso. Era como la superficie de un lago en una tormenta, retorciéndose y distorsionándose. El dios dragón de 9 caras y el emperador celestial llegaron al mismo tiempo. Los dos artistas marciales supremos lo reforzaron al mismo tiempo. Explosión. La puerta dimensional que había sido fortalecida por el dios dragón de 9 caras y el emperador celestial todavía no podía continuar, incapaz de anclarse al gran multiverso del anillo. Garen estaba ansioso y ya había activado Time Dragon Counter Current. Sin embargo, no hubo respuesta. Frente a un dios piadoso, Garen de las otras dimensiones también estaba indefenso. ¿Una existencia extranjera que no ha alcanzado el nivel de un dios? Por primera vez en la historia, Garen experimentó una emoción que nunca antes había sentido. Una sensación de impotencia. Garen estaba indefenso contra el dios divino despierto. Todos los dioses esperaban que Garen pudiera abrir la puerta del tiempo y el espacio para regresar al gran anillo. Sin embargo, incluso si Garen usara toda su voluntad espiritual para controlarlo, la puerta del tiempo y el espacio no podría tomar forma en el viejo multiverso colapsado. Todavía estaba seriamente distorsionado y desordenado. ¿No puedes anclar el gran anillo? ¿Podría usarse la caótica puerta del espacio-tiempo? Incluso si fuéramos teletransportados a otro espacio-tiempo o universo desconocido, todavía sería mejor que morir aquí. La voz del dios dragón de 9 caras, que siempre había sido tranquila, ahora estaba teñida de urgencia. Inútil, la caótica puerta dimensional estaba atascada por el viejo multiverso. Si quiero regresar al ring y dejar a los grandes antiguos, debo estabilizar la puerta del espacio-tiempo. Garen hizo todo lo posible para mantener la calma y la racionalidad mientras hablaba rápidamente. Estabilizar el portal en tales circunstancias. El dios dragón de 9 caras y el emperador celestial miraron fijamente el viejo multiverso que colapsaba más rápido que la velocidad de la luz, y el espacio para la supervivencia se estaba reduciendo. Sus ojos gradualmente mostraron diferentes emociones. Garen, mi deseo de toda la vida es que mis hijos del clan dragón puedan vivir en paz y que el linaje del dios dragón pueda ser eterno. El dios dragón de 9 caras desvió su mirada hacia Garen y de repente dijo. Garen estaba un poco aturdido. Toma mi deseo largamente acariciado de proteger a la raza de dragones. Toma mi búsqueda para convertirme en un dios por encima de los dioses. Sin esperar a que Garen respondiera, el cuerpo del dios dragón de 9 caras se desintegró repentinamente. Sus cuernos de dragón, sus escamas de dragón, su carne, su sangre y sus huesos. Todo su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en interminables cadenas de líneas de cuadrícula de energía con marcas de escamas de dragón de 9 colores que cambiaron lentamente. Rodearon silenciosamente la puerta dimensional. Soberano. Tristeza, ira, arrepentimiento. Muchas emociones indescriptibles se estaban gestando en el corazón de Garen. Sin un sonido, más de la mitad del viejo multiverso se había derrumbado. Los sonidos superpuestos de los tambores y la flauta se hicieron más fuertes, y la colorida niebla de ensueño se acercó. KKKK. La puerta de enlace dimensional que había sido reforzada por las cadenas de la línea de la red de energía todavía se estaba distorsionando, y aparecieron grietas en las cadenas de la línea de la red de energía. Bajo el impacto del aura de Dios divino, la puerta del espacio-tiempo todavía no podía estabilizarse. Sin embargo, estaba un poco lejos. Cuida bien de la corte celestial, dijo el emperador celestial con una expresión indiferente. Al mismo tiempo, dio un paso adelante y se convirtió en una llama púrpura dorada silenciosamente ardiente, envolviendo el halo del espacio-tiempo. Bajo la doble protección de las cadenas de reglas del patrón del dragón y la llama púrpura dorada, la puerta del espacio-tiempo que se había estado retorciendo violentamente finalmente se estabilizó.
El dios dragón de 9 caras y el emperador celestial habían pagado el precio de la muerte para hacer que la puerta del espacio-tiempo funcionara. El dragón plateado estaba inexpresivo. No tuvo tiempo de dudar y llorar como dijo con voz profunda. Luego, bajo la dirección de Garen, los dioses del Gran Anillo entraron en la puerta del espacio-tiempo y regresaron al Gran Anillo Multiverso justo cuando el viejo multiverso estaba a punto de colapsar. En este momento, las cadenas de leyes y las llamas de oro púrpura se derrumbaron junto con el viejo multiverso y fueron aniquiladas. Se despertó de su sueño. El multiverso del viejo desapareció de este punto. Sin embargo, aún no había terminado. La niebla soñadora con distintos bloques de colores estaba cambiando, como si hubiera sentido la presencia del multiverso en el Gran Anillo. Los tambores y las flautas se desvanecieron gradualmente, y la niebla soñadora también desapareció rápidamente. Al mismo tiempo, el gran multiverso del anillo, el dominio del héroe, la corte real. Las ondas aparecieron en el río del tiempo, y la puerta del espacio-tiempo tomó forma en el palacio del Panteón. Uno por uno, los dioses regresaron al templo del Panteón. Si hubiera criaturas ordinarias aquí, se sorprenderían al ver que el rostro del dios poderoso que parecía ser omnipotente en realidad tenía un miedo profundo e incontrolable. La destrucción del antiguo multiverso fue un gran golpe para los dioses. Un multiverso era en realidad solo un sueño. La luz divina en la superficie de los cuerpos de los dioses parpadeó. Garen, ¿qué debemos hacer? El emperador celestial y el dios dragón de 9 caras habían caído en el viejo multiverso. Los dioses que habían caído fuera de su propio multiverso no podían ser resucitados. Después de la muerte de los dos seres supremos, los dioses miraron la única existencia en la que podían confiar. Frente a las preguntas de los dioses, el dragón plateado levantó la cabeza y dijo en un tono plano: sé paciente y evita el borde. Los dioses guardaron silencio. Wen. Con un destello de luz estelar, el creador Anan apareció en el templo del Panteón. ¿Qué pasó? Se transmitió un sentido divino y la expresión de Anan estaba ligeramente aturdida. Dios piadoso. ¿Yo y Aotian habían caído? Convoca a todos los dioses, inmediatamente. El dragón plateado dejó escapar un largo suspiro y ordenó a los dioses. Mirando a Anan de nuevo, Garen dijo con voz profunda: Anan, contigo y conmigo como líderes, reúne todo el poder de los dioses en el Gran Anillo y mueve el Gran Anillo. Borrando todos los rastros de existencia en el multiverso infinito. Los dioses del Gran Anillo descendieron sobre los grandes antiguos. La guerra de los dioses, Asatos despertó, y los grandes antiguos fueron destruidos. Al mismo tiempo, este aterrador dios piadoso definitivamente recordó el Gran Anillo. Si no intentaba encontrar una salida, si la otra parte venía y tenía intenciones maliciosas, el Gran Anillo sería destruido como en los viejos tiempos. Asatos definitivamente no era un dios amable. Esto se podía ver en el tono loco del viejo multiverso. El viejo multiverso era el sueño de Asatos, y había un sueño tan loco. Asatos ya no era normal. Garen adivinó correctamente. Al igual que la reina del vacío y la oscuridad entre los dioses, que básicamente fue impulsada por el instinto, había dioses similares entre los dioses. Asatos, el dios de la ceguera y la estupidez. Este dios actuó basado en el instinto y no tenía ninguna inteligencia. Bien. Anan se dio cuenta de la gravedad del problema e inmediatamente dijo. Sin embargo, antes de que los dioses pudieran tomar medidas. Lo que más preocupaba a Garen había llegado. Cuando Asatos había sido despertado de su sueño, instintivamente se había enojado. El objeto de su ira era el multiverso. Siguiendo el aura de los dioses en el Gran Anillo, Asatos se fijó en el multiverso del Gran Anillo. Lo siguió como una sombra. Justo cuando los dioses se reunieron y se prepararon para mover el Gran Anillo, melodiosos y etéreos, huecos y extraños sonidos de tambor y flauta sonaron al mismo tiempo. Todos los seres vivos en el Gran Anillo del multiverso escucharon el sonido y la melodía. Entonces, una brillante niebla de ensueño con distintos colores apareció en Mountain Paradise. Dios Rey Yakom, que nunca había salido de Mountain Paradise, abrió los ojos y llegó en un instante. Invasor del paraíso de la montaña. Antes de que terminara de hablar, una niebla soñadora ya había llegado en silencio, envolviendo y ahogando al dios Rey Yakom. Oh no, nos siguieron tan rápido. El corazón de Garen se hundió. ¿Qué debemos hacer? ¿Estaba el Gran Anillo multiverso a punto de perecer? Los dioses recordaron la escena de la destrucción del antiguo multiverso. Su espíritu de lucha había sido destruido y revelaron rostros desesperados como mortales.
Afectado por esta atmósfera, el corazón de Garen se hundió. De repente, un rayo de esperanza apareció en su corazón. ¡Oh, Dios! El creador del multiverso del anillo fue el dios Ao. Asatos está atacando el anillo del multiverso. El dragón plateado guardó silencio. El emperador celestial era probablemente la cara del dios Ao. El emperador celestial había caído, pero el dios Ao no había aparecido. Esta esperanza ilusoria. No vale la pena confiar en él. Aotian, traeré tu esperanza y me aseguraré de que el gran anillo esté sano y salvo. Uf, el dragón plateado respiró hondo. Dios Garen y Garen sin rostro se unieron y entraron en el cuerpo del dragón plateado, haciendo que su aura aumentara. Yo, Garen Aurelian, nunca he confiado en ninguna otra existencia en mi vida. No importa lo que pase, siempre confiaré en mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si él es un dios? Esta vez, no habrá excepción. Wen. El dragón plateado desapareció. Al mismo tiempo, el río del tiempo surgió salvajemente. Mundo astral, abismo sin fondo, dominio del héroe, jardín de las 10.000 bestias, 9 niveles del infierno. El río del tiempo que ya estaba bajo el control de Garen estaba surgiendo como un océano hirviendo, formando gradualmente un dragón gigante del tiempo. El Garen actual estaba en un estado de integración con el río del tiempo. Y esta era también su esencia, su apariencia original. En una escala macro, las alas del Chrono Dragón abarcaban más de la mitad del multiverso. Ese par de alas sin forma y grandes que eran casi tan grandes como el multiverso no se podían medir en unidades de medida ordinarias. Su longitud era de más de billones de años luz, vasta y magnífica. Sin embargo, frente al dragón del tiempo había una escena aún más aterradora que era indescriptible. En una escala mayor, el colosal dragón del tiempo que tenía al menos billones de años luz de tamaño, así como el multiverso que era incluso más grande que el dragón del tiempo debajo de sus alas, ahora estaban envueltos en una niebla de ensueño. El rojo se volvió aún más rojo. Estaba aún más oscuro. El azul era aún más azul. Era aún más blanco. La niebla de ensueño con colores distintos era como una pintura al óleo. De ella provenía el sonido distante y hueco de tambores y flautas, que parecían ser los murmullos inconscientes de Asartos. Todo lo que el dragón del tiempo podía ver y sentir era una niebla de ensueño. Esta era también la cara completa de Asartos. No tenía fin, ni fin. El multiverso que estaba rodeado por la niebla soñadora era como un bote solitario en el océano, ya en peligro inminente. Dentro del anillo del multiverso. Los dioses y todos los seres vivos miraron al cielo al mismo tiempo. Vieron que frente a la interminable niebla de ensueño que conduciría a la destrucción, estaba el fantasma de un dragón que no se rendiría. Gran dragón de la eternidad y el tiempo, por favor bendice el gran multiverso del anillo y protégenos de la muerte. No pudo evitarlo. Los dioses eran como mortales, rezando a este majestuoso dragón en voz baja. Desde una perspectiva macro. Garen, la criatura del tiempo de pie en el barco, atrajo la atención de Asartos. Parecía estar jugando con ella. Solo hebras de niebla de ensueño condensadas como tentáculos, palmas humanas, garras de tigre y aletas de pez. Como todo lo que se podía entender, lenta pero constantemente se acercó al dragón del tiempo. Sin embargo, en términos del vasto cuerpo de Asartos. Incluso los hilos eran tan aterradores como las monstruosas olas que barrieron el barco. Aunque no necesitaba respirar, el dragón del tiempo todavía hacía gestos de respiración para calmarse. Solo Garen podía sentir la presión inimaginable de enfrentarse a un dios piadoso. Wen. La espada de destrucción del tiempo se condensó. Al mismo tiempo, el agua interminable del río del tiempo se reunió y se vertió en el dragón del tiempo. Garen no se preocupó por su propia capacidad de carga y continuó absorbiendo el agua del río del tiempo. Un brillo borroso apareció en la superficie del cuerpo del dragón del tiempo. Al mismo tiempo, a medida que el agua interminable del río del tiempo se vertía, más células se condensaban en el cuerpo del dragón del tiempo. Más de 10.000 millones de células eran como infinitas burbujas gigantes que llenaban el cuerpo del dragón del tiempo. Esto no era una célula. Cada uno de ellos era un solo espacio-tiempo que Garen había creado. Había aprendido este movimiento del todo en uno. Además, el estudiante superó al maestro. Wen. Todas las cosas en la vida, todas las cosas se convierten en una, yo soy el único. El dragón del tiempo rugió. En un instante, los miles de millones de dimensiones individuales se expandieron capa por capa, superponiéndose entre sí.
Finalmente, se formó un brillo delgado y similar a una burbuja en la superficie del dragón plateado. 10.000 millones de espacio-tiempo añadido a su cuerpo. El dragón plateado levantó la espada de la destrucción del tiempo y cortó la niebla soñadora. ¿Quién? La niebla soñadora se abrió. En este momento, el tiempo parecía haberse detenido porque las interminables ilusiones que habían estado surgiendo todo este tiempo se habían detenido. Luego, en el momento siguiente, se volvieron aún más feroces. Asatos no esperaba resultar herido. Incluso si era solo un rastro de una extremidad, todavía era algo que no podía tolerar y aceptar instintivamente. La interminable niebla de ensueño que envolvía el enorme anillo comenzó a hervir, y más de ella se reunió hacia el dragón del tiempo. La mirada del dragón del tiempo era fría, profunda y vasta. Sin esperar a que la niebla soñadora se acercara y lo devorara, Garen batió sus alas, trayendo consigo las monstruosas ondas del río del tiempo, y tomó la iniciativa de irrumpir en él. Después de ser envuelto por el cuerpo de Asatos, la zona del vacío fuera del multiverso se calmó. El dragón del tiempo, el dragón de la eternidad y el tiempo, parecía haber sido devorado así. Sin embargo, solo se calmó por un momento. Wosh. Era como si hubiera un viento violento que soplaba la espesa niebla. En la niebla de ensueño con colores distintos, el dragón del tiempo se puso de pie y cortó horizontalmente con la espada de destrucción del tiempo, causando que una gran cantidad de colores brillantes desaparecieran y se aniquilaran. Cortó con fuerza una pista en blanco en la interminable niebla de ensueño. Rugir. Asatos estaba furioso. Los tambores retumbaron como un trueno. La niebla soñadora se cerró ferozmente de nuevo, tragándose todo el dragón del tiempo. Grieta crack. En la superficie del dragón del tiempo, un brillo delgado parecido a una burbuja se atenuaba rápidamente, e innumerables ondas se extendían sobre él. Cada segundo. Grandes cantidades de paredes de cristal del espacio-tiempo fueron devoradas y derretidas por la niebla de ensueño. La pared de cristal formada por el apilamiento de 10.000 millones de espacio-tiempos permitió a Garen continuar moviéndose en el cuerpo de Asatos, pero no duraría mucho. Decenas de miles de millones de capas de espacio-tiempo fueron destruidas. Sin embargo, el dragón del tiempo no parecía saber que estaba en grave peligro. La espada de la obliteración del tiempo creó imágenes residuales que llenaron el cielo. Cortó la niebla de ensueño una y otra vez, despejando los alrededores. Sin embargo, cada vez, la niebla más soñadora se reunía y se tragaba al dragón del tiempo nuevamente. Esto fue como una lucha de una bestia atrapada que estaba destinada a no tener ningún resultado. Sin embargo, la bestia atrapada parecía ser indiferente y continuó luchando la batalla que no se podía ganar. ¿Realmente no hay forma de ganar? No, yo, Garen Aurelian, no caeré aquí. Quedaba menos de la mitad de los 10.000 millones de espacio-tiempo. La velocidad de la creación no podía seguir el ritmo de la velocidad de la destrucción. Los pensamientos de Garen estaban en confusión. El nivel 20 es el límite para otras criaturas y el límite del multiverso limitado. Sin embargo, este definitivamente no es mi límite. Esto es solo el comienzo. En la feroz batalla con Asatos, en esta situación desesperada donde no había posibilidad de ganar, Garen no perdió la calma. En cambio, estaba más tranquilo y racional que nunca. Innumerables imágenes pasaron por sus ojos. Cada uno de estos marcos era una posible rama del futuro, pero todos terminaron con Garen siendo tragado y ahogado. Pero Garen no se desanimó. Sus pensamientos eran como un rayo, y todas sus experiencias en su vida de dragón pasaron por su mente, tratando de encontrar una salida. Cada vez que tenía una idea, las posibles ramas en el futuro cambiarían drásticamente. Incluso si la dirección final seguía siendo la misma, todavía había un rayo de esperanza. El tiempo parecía dejar de fluir aquí. 10.000 millones de espacio-tiempo, ahora quedaban menos de 100 millones, Garen estaba en peligro. Sin embargo, cuanto más cerca estaba de la muerte, más rápidos eran los pensamientos de Garen. Cuantas más ramas del futuro predijo en cada segundo, más clara y tranquila se volvía su mente. Solo cuando uno estaba infinitamente cerca de la muerte podía sentir el verdadero significado de la vida. Y esta era la experiencia que más le había faltado a Garen. Grieta crack. La pared de cristal del espacio-tiempo en forma de burbuja ya se había extendido una gran cantidad de grietas y estaba a punto de romperse. Al mismo tiempo, los ojos del dragón del tiempo se iluminaron. Cuando recordó la experiencia de la Segunda Guerra del Amanecer, en el futuro de innumerables muertes, finalmente hubo un cambio.
Mientras se fijaba en esta luz espiritual, Garen continuó deduciendo el futuro. Al final, la escena futura se fijó en los dragones mutados de muchas dimensiones que se reunieron en la corte real. ¿Convocar a un dragón mutado para que me ayude? No, no hay dragones que puedan alcanzar el nivel de dioses. Sin mencionar que no hay tiempo para convocarlos ahora. Incluso si tenemos éxito, es inútil. La mitad de los 100 millones de espacio-tiempo se habían derretido, y él se estaba acercando cada vez más a la muerte. Garen cortó la niebla soñadora con su espada, haciendo todo lo posible para resistir el tiempo devorador y arrastrando mientras continuaba deduciendo. Variante dragón. Muchos dragones extranjeros que han cruzado el tiempo y el espacio. Cada uno de ellos tiene una habilidad diferente. De repente, parecía haber pensado en algo. Los ojos del dragón del tiempo se iluminaron y revelaron una expresión iluminada. Una moneda de oro que usaba el poder dorado del tiempo. El yo que creó la espada destructora del tiempo. El cristal púrpura Garen que había combinado su voluntad espiritual y tiempo. El eterno e indestructible galeón de hierro con extrema defensa. Las escenas de uso de la contracorriente del dragón del tiempo, la actuación de Garen desde diferentes dimensiones, aparecieron en la mente de Garen. Entiendo. Desde el principio hasta el final, todos ustedes son yo, y yo soy todos ustedes. Somos uno. Sonó un susurro aliviado. Una sonrisa apareció en el rostro del dragón del tiempo. Antes de que el muro de cristal del espacio-tiempo se hiciera añicos por completo, el dragón del tiempo lo dispersó y liberó la espada de destrucción del tiempo. Aquellos que no se resistieron fueron expuestos a la interminable niebla de ensueño. Wosh. La niebla soñadora como una bestia surgió y ahogó por completo al dragón del tiempo.